Hola, un cariñosísimo y cordial saludo para todos ustedes, mis amigos televidentes también, usted que está ahí al frente de la pantalla de su televisor. Tenemos un tema realmente sensacional, agradable, porque nos habla muchísimo de superación, de ayuda, de ir hacia adelante, de tener éxito, de tener fe, de confiar. Y nuestro tema de hoy es el siguiente: verdadero profeta a muerte condenado, dramáticamente liberado. Oiga, qué interesante. Y me gusta la palabra verdaderamente o verdadero profeta a muerte condenado, dramáticamente liberado. Esto ha sucedido en la Mesopotamia, una región que tiene historia universal, toda la que usted quiera, por ejemplo, de los antiguos imperios babilónicos, parte de Grecia, de Roma. Es impresionante en esta región de Mesopotamia, que se divide en dos, la palabra meso, entre, potamos, ríos. Así que ya tiene que ver muchísimo allá con esa histórica región de Nabucodonosor, de Ciro, también de Darío de Media, de Ciro de Persia. Bueno, es impresionante la historia que tenemos allí. Y esta sucede justamente, ha sido una región también de muchos conflictos, ¿por qué no decirlo? Hasta de guerras a nivel mundial, de imperios que nacieron y también volvieron a caer. Entonces, este verdadero profeta fue condenado a muerte, pero la forma como quedó liberado es realmente impresionante. Era un hombre que se encontraba en el imperio de Darío de Media, uno de los hombres más notables en la historia universal, que fue coequipero, digamos, a nivel imperial, también con Ciro de Persia. Y me remito inmediatamente a este caso en particular, a este caso específico sobre el verdadero profeta. Bueno, ¿y por qué digo ya e insistimos en la palabra, sí, en la palabra profeta, pero sobre todo en la palabra verdadero? Porque es que en el mundo hay una tremenda cantidad de profetas, incluso hoy, hasta en organizaciones cristianas, hay muchos profetas que, mejor dicho, le quedaron pequeñitos Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías. O sea, tienen un delirio de profetas que están cometiendo muchísimos errores y hasta han llegado a manipular personas. Por eso el interés en la palabra verdadero profeta, que no le queden pequeños Isaías y bueno, todos los que hemos mencionado. Aquí encontramos este caso en la historia de Daniel. ¿Me acompaña usted, por favor? ¿Me quiere acompañar? Porque esto va a enriquecer también su vida. Si usted, amigo televidente, por ejemplo, nos visita por primera vez en esta transmisión, va a ser algo importante de aporte incluso para su nivel cultural a nivel histórico. Dice la Biblia en Daniel, el capítulo 6 y el versículo 1, lo siguiente: pareció bien a Darío, el emperador, constituir sobre el reino que él presidía 120 sátrapas. Ahora vamos a empezar a desglosar cositas particulares así. Los sátrapas eran considerados administradores, buenos, eruditos, gobernadores a nivel político. Entonces los sátrapas eran personas de unas grandes habilidades y de muchas capacidades administrativas, pero también de control político y administrativo. Entonces ya acabo de dar una pequeña descripción. Entonces le pareció bien al emperador, al rey Darío, constituir sobre su reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Esa palabra perjudicado tiene que ver, es también como defraudado, que no fueran a cometer errores, pero que tampoco fueran a robar en el imperio. Entonces, esos 120 sátrapas tenían 3 gobernadores y uno de ellos era este hombre llamado Daniel,
el profeta Daniel en la Biblia. Y mire qué interesante cómo hay allí una sincronía entre la parte histórica, política de los reinos en ese momento, pero también hay una sinergia, digamos así, con la parte histórica bíblica. Importantísimo que un hombre de Dios pudiera estar, y de hecho la historia lo confirma, lo que nos dice la Biblia, y algo más importante que usted se va a sorprender, que en un momentico le voy a comentar, pero Daniel fue uno de esos tres gobernadores. Ahora, dice la Biblia en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él, póngalo así, con mayúsculas sostenidas, había en él un espíritu superior, impresionante. Qué importante. No dice que había un diploma superior, pero un espíritu superior. ¿Cuál era el espíritu superior que había en Daniel? Era una investidura, era un aroma, era una fragancia, era una radiación celestial que lo hacía superiores a ellos. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vean, mire cómo este emperador, este rey Darío, tenía una visión y también, pues incuestionablemente, Dios le estaba dando un palpitar, un sentir de que había algo en ese hombre que era superior a todos los demás. Pero esto significa también, sí, Señor, que los hijos de Dios están llamados a tener un nivel superior por un espíritu superior. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y yo voy a entrar aquí en algunos aspectos interesantísimos, amigos televidentes, especialmente a las personas que tienen responsabilidades, digamos, investiduras espirituales, ministros de Dios y también hijos de Dios, que hay características incuestionablemente, y una de ellas sobre la cual voy a estar haciendo énfasis en este momento es la fidelidad. La Biblia dice que él era fiel, no lo podían acusar porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué importante, mis amigos, entonces subrayemos inicialmente la fidelidad. Entonces dijeron algunos o aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, el hombre se portaba de una manera tan pulcra, una conducta tan límpida y transparente que no encontraron nada de qué o cómo poderlo acusar. Entonces, primer aspecto que quiero destacar aquí en este momento es cuando Dios, escuche bien, sí, esto es muy importante, cuando Dios tiene, sí, cuando Dios tiene grandes planes y propósitos contigo, y en ese momento es cuando aparecerán muchos enemigos, opositores y difamadores. Clasifique estas tres palabras. Cuando Dios tiene grandes planes y propósitos contigo, aparecerán enemigos, opositores y difamadores. Si hay siervos de Dios, que de hecho tenemos algunas sintonías de manera diferida, después que hemos transmitido en directo, que están compartiendo esta visión con nosotros, queremos también ayudarles en el sentido que si usted está siendo difamado, perseguido, si tiene oposición, incluso en la misma obra que usted está dirigiendo, no se extrañe. Cuando Dios tiene un propósito grande, habrá esa clase de personas y también el mismo diablo. Vamos a mirar entonces, Daniel, los versículos 4 y 5 para enfatizar este asunto. El 4 ya lo hemos leído. Los que se opusieron y no encontraban ninguna falla contra él. En el versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Darío, rey, vive para siempre. Entonces, hasta ahí, ahora vamos a mirar el target. Usted sabe que en términos militares, target es el objetivo, es el punto al cual hay que disparar, el objetivo militar.
El objetivo militar de tu enemigo, el diablo, es destruir tu relación con Dios. Él sabe, como estos hombres, que no tenían manera de acusar a Daniel porque él era pulcro y solamente en relación con su Dios. Así que querían destruir esta relación. De esa manera, el diablo sabe que si logra eso en tu vida, él estará derrumbando todos los cimientos que te protegen y te mantienen arriba. Así que escuchamos entonces y vemos la palabra de Dios ahora en el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado. Esto es lo que le dijeron al rey Darío. Le dice, hemos acordado que por consejo promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días del mes donde haga petición, cualquier persona que haga petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El versículo 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, los dos grandes imperios, la cual no podrá ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¡Wow! Mire cómo lo presionaron. Fueron todo el equipo a nivel nacional y a nivel no solamente local, pero exterior de todo el imperio para presionarlo a hacer un edicto, que cualquiera que fuera descubierto clamando a un Dios que no fuera el que tenían ellos en el imperio, entonces que fuera echado en el foso de los leones. ¿Se da cuenta? El diablo sabe que si logra desestabilizar tu vida con Dios, todo estará derrumbado y él comenzará a tener el control. Segundo aspecto que vamos a ver para avanzar rápido en el día de hoy es cuál debe ser la respuesta y la reacción a los ataques que nos hagan. En el versículo 10 encontramos lo siguiente. Aquí estamos ya viendo la respuesta, la reacción. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces, la primera respuesta inmediata es sometimiento a Dios. Es sometimiento a Dios. Pero también es gratitud y es santidad delante de Él. Cuando tú encuentres que hay personas que están difamando, se están oponiendo, están tratando de hacerte daño, esta debe ser la actitud. Entonces, la insisto, esta actitud debe ser gratitud, sometimiento y santidad. Veamos, en el versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Fueron entonces delante del rey y hablaron sobre el edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, que se ha echado en el foso de los leones? El rey respondió diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual, como ustedes dijeron, no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces, observemos, mire hasta dónde los temerarios llegaron y vamos a entrar en el desenlace. Claro que sí. El desenlace, el tercer punto, hemos avanzado rápido en el día de hoy. El desenlace, ¿cómo fue? Es esto, Dios puede llegar incluso a dar revelación. Número 1. 2. Discernimiento. Dios puede llegar hasta hacer eso en los propios enemigos.
Vea lo que pasó, mire lo que sucedió. Versículos 14 al 17. Este relato es de verdad sensacional. Cuando el rey Darío escuchó el asunto, le pesó en gran manera en su corazón y resolvió liberar a Daniel de ese decreto, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. No hay explicaciones de qué manera el rey trabajó, pero seguramente que hubo argumentos de un lado y del otro, y él estaba exponiendo, tratando de que su amado Daniel, porque había ya hallado gracia, imagínense, era un cautivo y ya donde estaba, prácticamente el segundo después del rey Darío. Y esto está en la historia también, no solamente en la Biblia, no son cuentos bíblicos. Y ya les voy a contar otra cosa. El mismo historiador Josefo da fe de esto que estamos leyendo. Entonces la Biblia dice, pero aquellos hombres, versículo 15, rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Uy, wow. Aquí entra otro elemento que lo quiero conectar con el principio, que cuál es la manera para nosotros poder tener éxito sobre los planes no solamente espirituales, pero sobre los proyectos y planes materiales que Dios tiene para nuestra vida. Uno, leímos ya que era la fidelidad de Daniel, pero mire cómo Dios, y aquí quiero hacer un énfasis muy especial, que Dios puede dar revelación y discernimiento hasta a los propios enemigos de la gloria de Dios y de los planes de Dios. Aquí el rey Darío le dice a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Lo iba a echar al foso de los leones. Pero vea, aparte entonces de lo que vimos al comienzo, que Daniel era un hombre noble, ahora aparece aquí la palabra sirves. No solamente lo que ya habíamos visto, pero aparece la palabra servicio. Daniel estaba bajo la protección de Dios, pero le servía a Dios. Cuando tú le sirves a Dios, cualesquiera persona que sea, no solamente los ministros del oficio del altar, pero cuando tú eres fiel con Dios y cuando tú le sirves a Dios, esas dos cualidades, Dios está comprometido a bendecirte y también a protegerte. Entonces aquí encontramos que el mismo rey le dice, Él te libre. Tenía tristeza en su corazón y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese alterado. De esto da testimonio también el historiador Flavio Josefo, y dice que allí había un sello permanente para que nadie o nadie permitiera que fuera a alimentarse a los leones o que se fuera a liberar también a Daniel de aquel lugar. Entonces, en el enlace o desenlace, hasta los propios enemigos llegan a encontrar lo que Dios dice. El rey le dijo a Daniel, tú continuamente sirves a tu Dios, Él te libere. Y finalmente, en la segunda parte del desenlace, la asombrosa protección y liberación de Dios. Hay dos emocionantes condiciones para que Dios guarde a quien le sirve a Él. Una, increíblemente, Dios se la reveló a un rey que no era convertido a Dios. Y la segunda, porque Daniel había confiado en su Dios y el mismo rey dijo, tú has confiado en tu Dios, ese Dios te libre. Y entonces encontramos el clímax de todo, ya estamos, mire cómo hemos avanzado de bien hoy. Vamos ya llegando a la parte final. La conclusión, Daniel capítulo 6 y los versículos 24 y 25. Pero hay un preámbulo, porque esa parte es importante, pero hay un preámbulo, la forma como Dios liberó a Daniel. Versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó
no hubo instrumento de música, nada de eso fue traído delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó 3 veces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de las fauces de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Qué respuesta espectacular. Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, no he ejecutado mal alguno. Entonces se alegró el corazón del rey en gran manera a causa de Daniel y mandó sacar a Daniel del foso de los leones y fue Daniel sacado y ninguna lesión se halló en él. Y aquí viene la palabra importantísima en la cual hemos insistido. Termina el versículo 23 diciendo, porque había confiado en su Dios. Amigo, si tú tienes un Dios que es el Dios de dioses, el soberano, el omnipotente, si tú te has rendido a Él, si tú te has arrepentido de tus pecados y le has pedido a Dios que limpie tu vida con la sangre de Cristo Jesús que vertió en la cruz y has confiado en Él y has sido obediente a Él y has servido a Él, Él te librará siempre por grandes que sean las persecuciones, los atentados que haya contra ti. Entonces, el desenlace final encontramos lo que hizo el rey. La Biblia dice en el versículo 24, y entonces dio el rey la orden que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones y ellos y sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué impresionante. Pero ahorita viene algo todavía mucho más espectacular. Ya le voy a contar. Dice que no habían caído las familias cuando los leones ya habían dado buena cuenta de ellos. ¿Ah? Mire, el historiador Flavio Josefo dice, Daniel estuvo contento y fue liberado, pero además dice lo siguiente, a los leones el mismo rey Darío, después que sacó a Daniel del foso, envió hombres para alimentarlos con abundante carne y huesos, dice, eso no está en la Biblia, pero lo dice este historiador Flavio Josefo. El mismo rey alimentó los leones y las palabras del historiador dice, hasta saciarlos. Y dice, y aún a pesar, dice Flavio Josefo, que los leones estaban llenos, saciados, aún estando así, los leones recibieron a los cuerpos de los que habían acusado a Daniel con sus familias y aquí la Biblia dice que antes de caer al foso, los leones ya habían dado cuenta de ellos y habían quebrado sus huesos y habían rasgado su carne. El relato del historiador Flavio Josefo dice, y entonces el rey Darío se dio cuenta que era un milagro y que Dios había realmente protegido la vida de Daniel y que esos leones ya saciados con abundante carne y huesos acabaron con la vida de estas personas. Dice, entonces el rey se dio cuenta que era una obra de Dios. Historia universal. Bueno, entonces mire, aquí hay algo impresionante. Después de esto, el rey Darío dice, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es que el imperio del rey Darío, juntamente con Ciro, era una cosa impresionante, era de pueblos y naciones. Y entonces él contó lo que había sucedido. Pero termino, ya voy a concluir y oramos y le damos gracias a Dios. Quiero hacer un importantísimo
énfasis aquí para todos nuestros amigos y también para los predicadores antes de orar. Mire, el desenlace de la parte final es una conclusión teológica que hizo el rey Darío. Se la voy a leer. Es digna de un rector de seminario, como si fuera un rector de seminario. En otras palabras, Darío centró y sentó cátedra teológica, cátedra religiosa, cátedra espiritual. La declaración de él fue una confesión de fe como de seminario. Se la voy a leer porque usted va a quedar también como yo sorprendido. Dice el rey Darío: de parte mía es puesta esta ordenanza, comillas, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el verdadero Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino, el reino de Dios, jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Increíble. Un rey impío, no un profeta, un rey impío profetizó que el reino de Dios jamás sería destruido y que perduraría hasta el fin. Pero ahí no concluye, dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Tremendo. Y el último versículo termina diciendo: y este Daniel prosperó durante el reinado del rey Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Lo espectacular, algo que no está aquí también en el libro de Daniel, pero está en la historia. Y los que quieran pueden viajar, vayan y van a corroborar esto. Daniel, dice el historiador Flavio Josefo, después de esto, de lo que acabamos de leer, construyó una gran fortaleza en Ecbatana. Como testimonio, sigue hoy en pie hasta nuestros días. ¡Wow! Imagínense, después de todo esto, Daniel construyó una fortaleza que fue financiada por el rey Darío, y hoy los turistas que vayan a esa región ecbatana tendrán allí como testimonio mudo, pero a la vez viviente, de nada menos que el profeta Daniel. Hasta nuestros días podrán visitar esa fortaleza. Amigo, yo quiero en el día de hoy hacerle una cordial, calurosa invitación. Cierre sus ojitos, por favor, y dele gracias a Dios conmigo. Ríndale su vida a Dios y sea como Daniel, una persona fiel que sirve a Dios y agradecida con Dios. Y usted comenzará a ver milagros en su vida. Y que Dios nos ayude para que haya verdaderos profetas como Daniel, no profetas que ya prácticamente les quedaron pequeños, Daniel, Isaías y Jeremías, y que cuidado, algunos de ellos están utilizando ese supuesto ministerio de profetas hasta con amenazas para tener un espíritu de control, de alienación y de dominio sobre otras personas. Que Dios nos ayude. Oremos. Ahí donde usted está, amigo televidente, cierre sus ojitos y dele gracias a Dios conmigo y repita esta oración. Dígale: Señor, yo me rindo. Tú eres el verdadero Dios. También lo confieso, Señor, como lo dijo el rey Darío. Señor, límpiame con la sangre que Cristo vertió en la cruz de todos mis pecados. Me arrepiento. Ayúdame a servirte, a amarte y a seguirte hasta el día de hoy y toda mi vida, en el nombre de Jesús. Como siempre, amigos televidentes, yo quiero orar por alguien que esté enfermo en su casita, quizá usted mismo, o alguien que tenga en el hospital. Oremos a Dios por esa persona, menciónelo con nombre propio, menciónela y digamos: Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pedimos un milagro de sanidad para esa persona enferma que está sufriendo dolores y aflicciones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios te bendiga y no olvides, al compartir este ministerio, esta visión, este video, podrás a muchos bendecir. Dios te bendiga.